Txema García eta Ramon Zello, biak erabiak dira gaur aurkeztu behar dugun liburuaren egileak, Miradas en torno al proceso. Liberas Martina Zunai Txernoako editoreetakoak. Haiek izango dira, jakinak izan dirotako protagonista nagusiak, baina haiek izan horretik nahi partetik bi gauza ipatu ditu. Lehendabizikoa da, askotan esaten dugula Durango merkatua baino zerbait gehiago bat dela, eta nik uste liburu hau horren izena dela izan ere, liburu honi buruz aurreneko bizitzen genuen horren dira urte justu Durango bertan, eta orduan egileek proposatu ziguten prozesen inguruko liburu bat, baina eguneroko zalaparta mediatikotik, eguneroko pinpanpunetik arago bango zena, gogoeta liburu bat. Gogoeta horren helburua da etorkizunari begirako ondorioak eta ikaskizunak ateratzea, ez bakarrik Kataluniari begira eta Euskal Herriari begira, eta nola ez estaturik ez duten eta arazoak erabakitzeko eskubidearen bitartez konpon daitezkeela uste duten naziorik begira ere. Hori da, erronka zaila zen, zaratan ekonomia zegoen hartan eta Kataluniaren inguruan jarraitzen izaten, baina nik uste erronka hori ditu egin dutela eta nota altuarekin ere. Hori da zen behar nuen biziko gauza. Bigarrena da, hau elkarrizketa liburu bat dela, ez da elkarrizketa liburu hutsa, elkarrizketa liburu ere bada. Eta hau egiteko egileek kontatu dutela nahi eta nahi ez, konplizen necesario batzuekin. Konplizen necesario egin dira elkarrizketatua. Ez dut elkarrizketatu guztien zerrenda azalean horretan kasue, hemen ere esan behar nuen ikustera kasuela, baina ez dut zerrendatuko gehiagik ez errepikatzeatik, baina bada persona bat epatu nukena da Jordi Sánchez. Jordi Sánchez dugu egintzen gunean kartzelan zegoen, eta horregatik horrez aurre egin ordez galdetik baten entartez egin elkarrizketa. Jordi Sánchezek jarraitzen du kartzelan egoten, baina kartzelan egoten eza parte, posible bat ere badago, beste partidenekin batek. Eta, hemendik alde batetik aitortza, liburu honi egin dion karriagatik, eta bestetik elkartasuna ere bai, el prozesu inguruan edo zer iritzi izan da garbi dago gizon horrek ez duela kartzela meretzen duen zer egin. Eta honekin, ere batetik esan beharreko bi gauzatxo horiek egin da. Utziko zaituzten, Ramon Zellorekin eta Txema Garciarekin. Berdi hon hori, nabila euskar artesumentara etortzagatik, segurazki azkeneko bide duguna Ramon eta bio. Esan behar dizuet ere, Euskal Dugarri nahi zenez, ega titulu bat erantzeko moduan sentitzen izela hemen, eta nola bait, txuleta egon nazten prestatzen azkeneko bide hauetan. Orduan nire euskarariko berena zehatuko naz ateratzen. Baina idatzita da, nola bait, interbentzioa. Laburra izango da, interbentzioa, eta zehatuko naz gauza bukatzea, ia gero denon artean ez da denbora gutxi daukagu, eta 5 minutu, zerbait galderak jasoak ditugun biok, ezta. Lehenengo eta behin esan behar dut, pasaden urtean, justu etxuzen ere data hauetan batu ginela Ramon eta biok ideia honekin, ezta, liburu hau egiteko. Izan ginen 6 hilabete, hor jotake, maiatzaren bukaeran atera genuen, eta 6 hilabete horietan oso intensoak izan ziren, lan mamizua, kontaktu asko, saiatu ginen, jende askokin, hemen ez dago zen artean ere, beste batzuekin ere, saiatu ginen egiten, baina azkenean hau da fluitu ezta. Urte honen zehar, hasi ginenetik, pasaren abainutik onantza, gauza asko gertatu eta aldatu dira ez bakarrik Katalunian, baita gutxiago behar bada Euskal Herrian, baina bai estatu espainolean. 6 elementu nagusia aipatuko dituzte, handikona, nola bai estenatokia bukatzeko. Oain, indar soberanisten banaketa eta haien arteko borroka Katalunian. Hori agerian dago, gero asko gehiago. Pasaden urtean ezen horren beste baitik, gogoratu behar dugu geundela urriaren lehena, baina geroztik izan ziren nolabait euforia eta bar, eta ikusten zen nolabait, dependentzia eskuragarri izan zitekela epe labur batean.
Bigarren kontua, Partido Popularra gobernua baldu du, PSOE-ren mesedetarako. Hori ere, beste aldaketa bat, baina horren beste ikusten dugu ere politikak nahiko antzikoa dira. Beste elementu bat, eskuin eta ultraeskuin indar politikoen mobilizazioa eta fascismoaren aurrerapena estatuan. Orain ikusi dugun bezalaze, Andaluziako eskundetan. Beste elementu bat da Espainiako justiziaren deskreditu osoa. Lehen baldin batzuen, orain asko gehiago, gauza asko gertatu dira, azkenengo urte honetan. Beste gauza bat mantentzen da, komunikabide nagusien kanpaina ideien independentisten aurka. Hori hasi zen ja iaz eta gero eta gogorra da. Eta importantena, azkenengo elementu aipatuko nuena. Estatu Espainola irtenbide politikorik bilatu beharrean, errepresioa indartu egin du. Ustez, hau da, ardatz oso potentea. Konjuntura honetan, eta ere beste realitate batzuk azpimarratu behar dira. Katalunian independentisten indarra mantendu egiten da. Ez bada, igo apur bat. Azkenengo inkesta batzuetan, ematen omen dute, 157, baina apur bat igo egin dela. Hori inkesta batzuen arabera, beste batzuen arabera, segurazki ez. Beste elementu da, gero eta gehiago, ikusten da arazorik sakonena demokraziaren kontua dela. Demokraziaren esa kontua dela Espainia. Zenolako erregimenen dauden. Beste parametro bat, independentziaren aldeko borrokak ez badira lortzen, erreibindikazio sozialen borrokarekin jai dugu. Katalunian azkenengo astetan ikusi dugun bezala. Katalunian ere borroka sozialak gero eta geriagoa agertzen ari dira, ez bakarrik independentziaren kontua. Azkenik eta luzatzeko gehiago, Konstituzio Espainola ez da aldatuko, aste honetan, hain zuzen, ere esan duten bezala indar politiko nagusia. Ikusi dugu orain, Konstituzioa ospatu dela urte horrena bat. Seian, aste honetan, eta ia indar politiko gehienak, potentenak, PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos kenduta, nolabait, Matisekin, Konstituzioa mantentzeko ezatzen dute egin behar dute. Gauza guzti hauek kontutan hartuta etorkizuna nahiko komplikatu samarra agertzen zaigu. Ez bai gire ikusten akordiorako borondatea eta nahi. Dena dela beste elementu batzu, positibo batzu, mahai gainean ipini nahiko dituzke. Indarra bertzaleak, batez be Katalunian eta espero dut Euskal Herrian ere, nire ustez kontzientzia hartzen ari dira batasunik gabe ez dela zerekin. Hori ustez edatzen ari da. Batasunik gabe oso askoz komplikatuagoa izango da independentzia elortzean. Beste elementu bat da, 1998ko erregimena kolokan ipintzen ari da inoiz ez bezala. Eta bai monarkian, bai konstituzioan, bai sistema politiko osoa agertzen dira koskak, apurketak eta raiak. Beste elementu, borroka desberdin asko agertzen ari dira estenatokian. Generokoak, pensionistenak, refusiatuen aldekoak, eskakizun sozialen aldekoak, eta barruze bat indarra hartzen ari dira. Eta hori nolabait apreziatzeko moduan izan behar dugu ere, mahai gainean. Beste aldetik, datozen hilabetetan, 3 elementu nagusi agertzen dira. Hauteskundeak izango dira maiatzean. Hauteskundea mota askotakoak izan daiteke orokorrak ere bai. Eta hauek markatuko dute etorkizuna datozen urtetarako. Kaletan borrokak izan daitezkenak aparte. Beste elementu bat izango da preso kataluniarren kontrako epaiketa eta dirudienez nahiko zigor handiak jasoko dituzte. Eta hemen gure herrian ikusiko dugu zer puntutaraino EAJ eta Ezker Abertzalea gai diren proiektu minimo mankomun bat aurrera eramateko eta ia akordioa lortzen duten estatu berriaren helburua. Bukatzeko, ustez hemen dagoen helburuak ez du galdu ezer 6 hilabete pasa argitaraturik izan eta bero. Elkarrizketa guztiek gaurkotasun handia dute eta motibo asko ematen dituzte gogoeta politikarako. Mila esker eta pasatuko diot Ramoni hitza eta berak nolabait azalduko dizuet gaztelaniaz prozes izan duen elementu positiboak eta guk apreziatu ditugun ere haudade batzuk. Orduan, Ramoni pasatzen dira. Nik ez dut eztasunik egiteko publikoki euskeraz, pribatuan hauz bizi, baina hemen
políticas. Solo voy a centrar en dos cuestiones que son al fondo la reflexión que nos hemos hecho sobre todas las entrevistas que hemos hecho y a su vez los análisis que han acompañado. Lo primero es señalar, quizás como un cartón, como un martilitazo, es lo positivo y los problemas de los errores. Lo positivo es que el proceso se ha convertido en un elemento político que más ha desnudado las vergüenzas del régimen, es decir, del régimen del 78, porque ha detectado dónde estaban los déficits democráticos del Estado español y hasta dónde puede llegar por impedir un diálogo. Segunda idea es que el proceso ha provocado un salto cualitativo sin precedentes muy rápido de la conciencia nacional catalana, que en pocos años pasó de, digamos, un catalanismo tranquilo a una rebeldía colectiva que se ha expresado incluso con una desobediencia civil de masas, como uno que no tiene precedentes en la historia europea. Tercera idea, en poco tiempo se sumaron esas millones de personas en la idea muy mayoritaria de que España, la España política, bloquea el desarrollo de Cataluña y poniendo, digamos, en el centro algo que ya lo inventaron los quebecuas, lo desarrollaron los vascos y finalmente lo han puesto, digamos, en marcha en una lógica colectiva el derecho del civil. Siguiente idea es que los valores que ha transmitido el proceso han sido muy interesantes. La clave pacífica y pacifista en la que se ha movido, la insistencia en lo democrático, el respeto a los representantes institucionales al mandato popular e incluso a las movilizaciones de masas que marcaban el camino, la constante apelación a las urnas, la compatibilización de un republicanismo democrático con un catalanismo político que no hurga en la identidad, sino hurga en la colectividad republicana del conjunto de Cataluña. Eso, desde el punto de vista del nacionalismo, es un salto cualitativo de la reflexión. Otra idea es que se ha basado en la legitimidad y la legalidad procesual, es decir, ha buscado definir a través de una hoja de ruta que pasaba siempre por una legitimación democrática e institucional. Luego veremos dónde estaba quizás la debilidad. Otro factor es que le han empujado un gran movimiento de masas democrático, participativo, y que cristalizó en ese 1 de octubre de desobediencia de masas. Se ha producido también un fenómeno bastante inédito, un ejemplar proceso de interacción entre la movilización, la sociedad civil, que ha tenido mucho que ver con la Asamblea Nacional Catalana, con ONU, con los CDR y con todo el tipo de asambleas que se celebraban barrio a barrio, pueblo a pueblo, a lo largo de Cataluña. Es decir, no era movilizaciones en la diada y luego los representantes políticos, no, el cruce de una sociedad civil muy organizada que le daba soporte a todas estas movilizaciones ha sido un evento sustancial, además desde el Pirineo al Ebro, de tal manera que tanto en aldeas como en ciudades se ha seguido la misma lógica. Otro factor positivo es que el proceso ha sido una excepción esperanzadora frente al populismo reaccionario, retrógrado, casi fascista, xenófobo que se está produciendo en Europa, porque conjugaba sobre todo elementos de cultura democrática, de transgresión democrática, para darle la voz a la población y en una lógica progresista, es decir, que rompía esa lógica reaccionaria que se nos ha instalado en Europa y que también en España ya ha tenido un reciente aviso en las elecciones andaluzas. Ha significado también cómo la opuesta se producía por una cultura soberanista, entendiendo la soberanía como un factor democrático de gestión colectiva, tanto a través de la movilización como a través de los procedimientos democráticos. Ha tenido también cosas curiosas, como fue la rebeldía de los Mossos en alguna ocasión, no siempre, los Mossos de Escuadra, poniéndose y no queriendo, digamos, reprimir a la población catalana, lo cual ha tenido un coste político significativo. Por lo tanto, hay que entender el proceso como un hito histórico cuyos efectos a medio plazo ahora mismo pues son dudosos desde el punto de vista de lo que está ocurriendo dentro y interior de las fuerzas soberanistas catalanas, que luego me referiré. Y un último elemento sería que no consiguieron a lo largo de todo el proceso internacionalizarlo, pero sin embargo con posterioridad sobre la base de los exilios y las represiones por los dirigentes encarcelados, sí que ha llevado a internacionalizar el conflicto, en parte, ya que Europa mira a España de una manera distinta, porque realmente hay unos déficits que también se prueban en las sentencias que hay en Estrasburgo en relación con los casos que también a nosotros nos afectan. ¿Dónde están los errores y límites? Pues, de hecho,
concibieron el proceso más con la mayoría parlamentaria, pero no con las mayorías sociales de porcentajes de población que estaba por determinadas opciones. Es decir, que de alguna manera la institución determinó sobre la población que había votado, de hecho, las opciones por la soberanía. Y era una mayoría suficiente pero exigua como para el rosario de decisiones tan drásticas que pudieron tomar hasta el punto de plantearse, digamos, una declaración unilateral de independencia. La explicación quizás fueron las que es por los, vamos a decir, obligaciones mutuas, por los compromisos que adquirían unas y otras fuerzas sin estar de acuerdo por aquello de mantener la unidad y de que se llegara a los porcentajes. De tal manera que a veces se unieron posiciones muy distintas que tenían un resultado en urnas en el Parlamento evidente, pero que realmente el corazón de lo que estaba ocurriendo en la realidad social no correspondía exactamente a las decisiones que ellos estaban tomando por compromisos mutuos por mantener esas mayorías en el Parlamento. Por lo tanto, hubo más una cierta componente de corrientes para ajustar, léase, sacar los presupuestos, léase, para tomar determinada decisión, muy condicionados por la estrategia de la CUP, que era muy minoritaria, que realmente condicionaba su apoyo a pedirles a los demás que se negaran prácticamente a ser lo que eran, de tal manera que se condicionó realmente la solidez de ese bloque que se había formado entre las distintas corrientes. También ocurrió que las élites estuvieron desbordadas, nunca esperaron que el 1 de octubre se fuera a celebrar y, por otra parte, que tuvieran tal éxito de convocatoria y de expresión, ni tal represión por parte de las fuerzas policiales que llevaron a que quede ya en la memoria colectiva como un día histórico para Cataluña. Y las élites, digamos, no previeron, de tal manera que a partir del 3 de octubre prácticamente ya no supieron mucho qué hacer. Las élites podían haber tomado una decisión al final de octubre, en lugar de la declaración unilateral de independencia, pues quizás para evitar los males mayores que luego se produjeron, una decisión de convocar ellos unas elecciones. Esto era bien difícil porque hubiera roto el bloque de quienes estaban de acuerdo, pero al mismo tiempo quedarse con la posición más dura, pero también más irreal, sin colchón realmente para vertebrar la independencia, pues era realmente una fuga hacia adelante que todavía sigue teniendo consecuencias. Minusvaloraron también la fuerza del Estado. Eso cada vez sabemos mucho. No minusvaloraron nunca la fuerza del Estado, porque lo conocemos bien, y ellos en cambio pensaron que se dividiría como un azucarillo por el hecho de seguir con su lógica, digamos, democrática y de impulso. No tejieron a su vez alianzas con fuerzas de izquierda en España, minusvaloraron mucho la necesidad de tener aliados que, para evitar un 155, porque se desarrollara justamente de esa manera, y no hicieron políticas del Estado. Eso fue una cosa bastante sorprendente. Asimismo, como concibieron al final que el catalanismo ya era un solo pueblo, un solo pueblo, creo que no se dieron cuenta que la mitad de la ciudadanía catalana al final se expresó también en una lógica unionista que no estaba en la matriz de los análisis que hacían en estrategia política en el interior del catalanismo. Y por eso quizás fue también un error no compaginar la fortaleza del movimiento independentista, que es como surgió, con un paraguas mayor soberanista, que era lo que hubiera permitido, digamos, unificar más corrientes, más amplias, y hacer más asequible a ese sector que pues son ciudadanos, pues una posición de este tipo. Y desde luego, algo que era bastante relevante es que el proyecto tenía que haber mostrado más contenido social, no porque no lo hubieran elaborado. Si uno lee el claus para la independencia de Cataluña, ahí aparecen muchos elementos de la vida social, de mejora de la vida de condiciones, servicios públicos, etc., pero no fueron el motor de la lógica con que se fraguaron las alianzas internas. Y bueno, yo creo que al final nos encontramos donde estamos ahora, y quizás en un momento curioso, que hablando con Chema ahora le comentaba, a mí me parece que se han situado ahora mismo las corrientes de Cataluña en dos planos. Uno, en el plano ideal, en el plano de la representación, en el plano de lo imaginario, en el plano de lo que tuvieron en la mano y que lo proclamaron, la independencia, la República Catalana. Y luego hay otras corrientes que se colocan en otro plano, en el plano de lo real, de las relaciones de fuerzas, del castigo jurídico y judicial que están sufriendo, del hecho de no poder implementar la República, en el que tienen que volver a gobernar en claves de ganar adhesiones sociales,
porque ese es el principio en realidad. Esos dos elementos son los que están en las dos estrategias que ahora mismo chocan y que están llevando a que el soberanismo, el independentismo no aparezca unido, porque tienen dos lógicas que yo creo que saldarán cuando se produzcan las primeras urnas y se incline el pueblo catalán, que siempre ha sido muy realista, de hecho sea de paso, pero muy de condiciones. En la última diada nos asombró la cantidad de gente que, a pesar de estar divididos, estaba allí y estaban diciéndoles, o sea, 1 millón más o menos, marcando el camino a las corrientes, no para que se pongan, hagan acuerdos raros, no, sino para que encuentren la vía y entienden las dificultades para caminar en el futuro. Yo, de manera